Entonces lo que estaba hablando con usted era que muchas veces uno le habla a las personas sobre su relación con Dios, porque no es posible que tú seas creyente cristiano y que Dios no te hable. O sea, que tú no tengas una relación de Dios, tanto como tú orando y como que tú recibiendo de Dios. Porque tú eres un hijo de Dios. Y de hecho, una de las cosas que ocurrió cuando Jesucristo murió es que el velo del templo se rasgó y dando paso que del lugar santo al lugar santísimo había una conexión abierta para que toda persona pudiera estar en contacto con Dios. Y la Biblia dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para tener oportuno socorro. Y por una cosa esencial, los intermediarios entre Dios y los hombres ya no están, ya no son necesarios, tú tienes una conexión directa con Dios. Pero si tú no sabes cuando Dios te está hablando o no reconoces que Dios te está hablando, porque Dios te va a hablar sí o sí, el asunto es cuando el creyente no reconoce, porque el creyente que ora, ¿qué está esperando? El creyente que está en oración, lo que está esperando es que Dios le conteste. Y muchos creyentes dicen, pero es que Dios no me contesta, es que a lo mejor Dios te contestó hace rato y tú no eres capaz de entender que Dios te habló. No lo ves, no lo visualiza. Entonces quiero entrar un poco a compartir usted lo que va a ser la temática en ese sentido. Así que eh, déjeme un minuto, te voy a empezar a compartir y hacer lo mismo que hacemos siempre. Compartir ahí y yo sé que esto no va a correr. Y ya, y, eh, y entramos de nuevo ahora sí, que usted me va a decir si esta cosa aquí está. ¿Se está moviendo o no? ¿Se está moviendo, hermano? Que me diga. ¿Se está moviendo? Que me diga si lo vio moverse hacia abajo. ¿Se mueve? Sí, Ya. Entonces, querido hermano, estamos en condiciones de empezar. Y dice, ¿cómo oír la voz de Dios? Yo no voy a enseñar a oír la voz de Dios, sino que le voy a mostrar la forma. Leamos Segunda Reyes 20, 1 al 5. Entonces dice, Anita Victoria la he admitido como 3 veces, algo está pasando con su teléfono. En aquellos días, dice, Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro, dice, eh, no me dejaba entrar, po. hay alguien que tiene el micrófono abierto. Ahí, sí, ahí está, vamos a silenciar. Dice, te ruego Jehová, te ruego, perdón, entonces él movió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, te ruego, Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí yo te sano. Al tercer día subirás
a la casa de Jehová. Dios es espíritu, y a diferencia de nosotros no tiene una forma física. Por lo menos nosotros hemos leído por la Biblia que Dios es espíritu. Y, y por lo cual nuestra relación con Dios debe ser espiritual. Y ahí empieza nuestro problema. Como bien está expresado en 1 Corintios 2, que enseña que lo espiritual se acomoda a lo espiritual y que el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu porque se han de discernir espiritualmente. Y cuando hablamos del hombre natural, hablamos del hombre no creyente, aquel que no tiene relación. Pero también esto se da en personas creyentes, que no perciben las cosas que son de Dios, del espíritu. No son capaces de visualizar cuando Dios está hablando o visualizando cosas o pudiendo entender lo espiritual. Entonces Dios no tiene no tiene una forma física a la cual lo podemos ver, está en todo lugar, percibimos podemos percibir su presencia y a través del Espíritu Santo también podemos relacionar, pero el relacionarnos espiritualmente no es nuestra costumbre, no estamos acostumbrados a eso. No estamos acostumbrados a percibir las cosas espirituales. Y aprovecho de poner un ejemplo cuando Cita nos hablaba y nos hacía comprender la forma en que los nativos visualizaban muchas veces las cosas. Y él me decía que son muy sensibles al mundo espiritual. Ellos pueden percibir el mundo espiritual que les rodea fácilmente. Por eso dice, cuando se convierten no les es complicado relacionarse con el Espíritu Santo. Entonces, veamos un poco más. El mundo espiritual es tan real, escuche esto, el mundo espiritual es tan real como el mundo físico. Es tan real. De hecho, hay seres espirituales que están alrededor nuestro y que nosotros no percibimos. Y hay eventos espirituales ocurriendo alrededor nuestro que nosotros no percibimos. De hecho, es interesante ver cómo Jesús plantea su ministerio. Cuando dice, lo que veo hacer al Padre, eso hago. Entonces, todo lo que Jesús hacía era lo que veía hacer al Padre. De hecho, cuando Jesús ministraba a una persona en sanidad o en liberación, él ya lo había visto al Padre hacerlo. O sea, él estaba haciendo lo que el Padre ya hacía. Entonces, el mundo espiritual no es algo que para nosotros sea fácil de entender. Entonces, dice, porque los que son de la carne, Romano, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu, en las cosas del espíritu. Nosotros tenemos los sentidos naturales más ejercitados que nuestros sentidos espirituales. Por lo tanto, nos cuesta percibir o ignoramos, y alguna vez hay cosas espirituales que están ocurriendo a nuestro alrededor y no nos damos cuenta. Entonces, ¿por qué? Porque estamos más ligados a la carne, y cuando hablamos de carne, a la voluntad, a lo que es sensible, a lo que es tocable por los sentidos humanos, pero no por los sentidos espirituales. La Biblia dice que debemos tener nuestros sentidos espirituales ejercitados en el discernimiento del bien y mal, dice. Mientras la relación con Dios y el Espíritu Santo sea más permanente y profunda, escuche esto, mientras nuestra relación con Dios sea más permanente y profunda, seremos eh, seremos al mundo espiritual, seremos más sensibles al mundo espiritual. Ahí faltó más sensibles seremos al mundo espiritual. Y a escuchar y a entender cuando Dios nos habla directamente. O sea, mientras más estemos unidos a Dios, más nos relacionemos con el Señor, más tengamos presente el Espíritu Santo, más fácil se nos va a hacer poder, visualizar el mundo espiritual. El propósito del ayuno, aquí hablo, no es activar la misericordia de Dios para obtener una petición, porque hay gente que ayuna y ustedes podrán decir, pastor, ¿por qué metió el ayuno en esto de hablar con Dios? Porque tiene un sentido. El propósito del ayuno no es activar la misericordia de Dios para obtener una petición. Ustedes saben que ya hubo una persona que lo intentó, que fue David, y que no tuvo ningún resultado. Ayunó, se quebrantó, se vistió en silicio, e hizo varias cosas
para que Dios no se llevara a su hijo, que había nacido producto de un adulterio. Sin embargo, todo lo que hizo no resultó en cuanto al ayuno, sino que el ayuno no es para obtener, activar la misericordia de Dios para obtener una petición, sino que es para hacernos más sensibles al mundo espiritual, más sensibles a los Dios. Cuando usted ayuna y cuando usted se aparta en ayuno, es porque usted quiere estar más sensible a escuchar mejor a Dios, pero no es para que usted le doble la mano a Dios, como algunos piensan. Sin embargo, en el mundo espiritual no solo está Dios y sus ángeles, sino también Satanás y sus demonios. Y ellos también hablan. De hecho, Satanás pone pensamiento en la mente nuestra. Y cuando nosotros detectamos que un pensamiento no es de Dios ni de nosotros, sino que es de Dios, cuando ese pensamiento va contra Dios o va contra sus mandamientos o contra sus preceptos. Cuando un pensamiento aparece en nuestra mente en forma repentina o se da, y que es contrario a la palabra de Dios, a sus preceptos y a Dios mismo, eso viene del diablo. Por eso nosotros debemos resistirle. Y por eso nos debemos enganchar en esos pensamientos, de tal manera que sigamos activándole y dándole para que la cosa sea, abunde en nosotros. No es la idea. Por lo cual, saber qué nos está hablando, sin embargo, en el mundo espiritual no solo está Dios y sus ángeles, sino también Satanás y sus demonios, por lo cual debemos saber quién nos está hablando. Y es por eso que todo lo que se opone a Dios, a la palabra de Dios, a su mandamiento, no viene de Dios. Por eso dice que debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y eso significa que debemos tomar un pensamiento y confrontarlo a la palabra de Dios, confrontarlo a la enseñanza de Cristo y saber que un pensamiento no viene de Dios, porque vamos a ver que Dios habla en nuestra mente también. Entonces, segunda vez, como ya lo leímos, dice, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, Jehová dice así, Dios está hablando, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él movió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, te ruego, Jehová, te ruego que hagas memoria de qué han dado, dice, de qué han dado eh, delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro, o sea, un quebrantamiento total. Y antes que saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Ezequías diciendo, otra vez Dios hablando, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David, tu padre. Yo he oído tu oración y he visto tu lágrima, y aquí yo te sano al tercer día y subirá a la casa de Jehová. Yo puse hasta ahí nomás, pero el texto sigue que Dios decía a añadirle 15 años más de vida a Ezequiel. O sea, lo sana para darle 15 años más de vida. Yo su oración. Porque aquí estamos viendo de cómo Dios nos habla. Entonces, Dios nos habla a través de profetas. También Dios nos habla en una fuerte impresión en nuestra mente y corazón. Entonces, hay dos maneras que Dios nos habla, a través de profetas. En este texto podemos identificar ambas maneras, ya que Dios usa al profeta Isaías para entregar un mensaje al rey de Ezequiel. Eso ya no corre para nosotros. Porque Ezequías no tenía un acceso directo a Dios. O sea, Dios le escuchaba, pero él no tenía una comunicación tan directa, porque Dios hablaba a través de sus profetas. Y no había otra manera. Y en Israel existían muchos profetas, no solamente los que escribieron la Biblia. Acuérdense que cuando Acab tiene un encuentro con Elías, uno de los generales de acá estaba muy temeroso, dice, yo he evitado la muerte de 50 profetas que los he estado escondiendo y dando de comer. Entonces 50 profetas, más todos los que haya matado acá con Jezabel. O sea, había muchos profetas. Ahora, generalmente lo que nosotros conocemos por profetas son los que están identificados en la Biblia, que son los que son los que
los que aparecen en los libros, los que se nombran, pero no eran las únicas personas. Entonces la gente tenía donde consultar, con quién hablar. Y Dios hablaba a través de sus profetas. No hay otra manera que la gente tuviera un acceso directo. Entonces no debemos olvidar que los creyentes en Jesús no necesitan profetas para que Dios les hable, ya que el sacrificio de Jesucristo nos ha introducido en una relación directa con Dios sin necesidad de intermediario. Y eso lo tiene que tener claro usted, porque mucha gente que participa en estas grandes iglesias o en pequeñas iglesias donde hay una manipulación abierta y precisa de la persona que está al frente, que se autodenomina el mensajero de Dios y que la gente no puede recibir mensaje de Dios sino a través de él, eso es una mentira, es un engaño. No, nosotros no tenemos intermediarios. De hecho, la Biblia habla que ya no existe mediador entre Dios y los hombres, sino que el único mediador es Jesucristo. Si usted no necesita intermediario para hablar con Dios, usted puede hablar directamente con Dios. Pero dentro de la inmadurez de algunos hombres, personas, andan de lugar en lugar buscando que Dios le hable una palabra o le entregue una profecía o algo por el estilo para saber, para ser confirmado o para sentirse mejor. Entonces no buscan a Dios mismo, sino que buscan al hombre supuestamente que le va a dar la palabra. Y por lo tanto se dejan manipular y por lo tanto aparecen las grandes sectas que han llevado a muertas personas y que han llevado a hacer locuras. Usted ya sabe por las noticias de esa grandes secta. Usted se acuerda de Jim Jones en Indiana, perdón, en Estados Unidos, que fue a una isla y hizo matar, que fue la Guyana, que fue muy connotado. También tenemos al hombre de la luz que hizo matar a un bebé y las personas lo hicieron porque querían que él era la voz de Dios. Usted no se puede dejar engañar por eso. Usted tiene acceso directo a hablar con Dios. Entonces, si sigamos la historia, dice, ya que el sacrificio que hizo Jesucristo nos ha introducido en una relación directa con Dios, sin necesidad de intermediario. Sin embargo, Dios usa el don de profecía dado por el Espíritu Santo para confirmar la palabra de Dios, sobre todo para confirmar a los que dudan de que Dios les haya hablado. Entonces, cuando una persona viene a usted para entregarle una palabra a Dios, supuestamente Dios ya Dios está hablando de eso con usted, pero usted no sabe bien y tiene dudas y será que Dios me está hablando, que me está diciendo. Entonces Dios también usa el don de profecía en la actualidad para confirmar y para hablar a la persona. Y las personas ya están, o personas que están en un conflicto interior, porque a pesar de que Dios ya le ha dado una orden y esta orden ya ellos la han abandonado, pero están conscientes que Dios, entonces Dios usa gente para decirle, mira, retoma lo que Dios ya te dijo, o lo que Dios te dijo que tú tienes que hacer. O sea, Dios usa personas para hablar. O sea, el don de profecía sigue operando, pero de una manera diferente a como lo hacía el Antiguo Testamento. Para que usted entienda, Dios usa la palabra profética o la palabra profecía, el don de profecía para confirmar lo que Dios le está hablando a usted, o para traer nuevamente al orden de algo que Dios le dijo y que usted está consciente y que usted no está obedeciendo. Cuando el profeta Isaías se está retirando del palacio, recibe una palabra de Dios. El pasaje no especifica cómo la recibió, pero muchas veces Dios pone una fuerte impresión o pensamiento en la mente y el corazón, que es claro y preciso y que no habrá duda de que sea Dios. Entonces algunas veces viene a usted un pensamiento fuerte. Es una forma que Dios le habla, fuerte, de que Dios le está hablando algo. Dios no habla a nuestra mente, así como el diablo habla a nuestra mente. Dios también habla a nuestra mente. Más aún Dios nos hizo. O sea, pone un pensamiento o una impresión en la mente y Dios se está hablando. Y usted engancha con eso. Y usted tiene que entender y darle vuelta, porque Dios también habla con una impresión fuerte como a nuestra mente, que fue probablemente la forma en que habló Dios a Isaías, que también le podía haber hablado con una voz, que podamos ver eso. Pero muchas veces hay pensamientos que son fuertes en nuestra mente. En un momento dado, usted puede estar en un culto,
escuchando la palabra de Dios. Y de repente se le viene un pensamiento a su mente, pero muy fuerte, y que no tiene que ver con la comida que tiene que ir a hacer o un trámite, sino que con algo muy específico de una acción que usted hizo o un recuerdo que Dios le trajo fuerte a su mente, porque a lo mejor necesita que usted arregle algo. Entonces Dios está una fuerte impresión, un fuerte pensamiento, y Dios habla a nuestra mente también y al corazón. Es una forma, entonces trae una palabra que tiene que ver con lo que yo estoy viviendo, tiene que ver con una actitud que debo tomar o tiene que ver con algo que yo debo hacer, como por ejemplo pedir perdón a alguien, restituir algo que a lo mejor me robé, no sé. Dios tiene, o sencillamente confirmar o traer una palabra de paz a mi mente. Pero muchas veces muchas veces que no estamos, no, me estoy distrayendo, no, algunas veces nos está distrayendo, inmerso porque Dios habla a las personas y inmerso en un grupo de personas, para que usted sepa, Dios tiene la capacidad de hablarle a cada uno conforme él desea hacerlo. De hecho, yo lo reto a usted para que vaya a un culto, escuche la palabra de Dios, que a lo mejor ha sido muy edificante para usted, y pregúntele a cada persona qué fue lo que entendió. Y puede ser que cada persona haya entendido algo diferente, porque Dios no habla. Y hay personas que a lo mejor le van a decir algo que no tiene nada que ver con la palabra que Dios le habló, que el predicador predicó. Porque en un momento dado de una palabra, y por eso debemos entender que se está dando, Dios se engancha con un pensamiento y lo lleva a usted a algo muy personal. Porque cuando yo estoy escuchando la palabra de Dios, yo quiero que Dios me hable a mí, que me hable a mí. Y Dios es un Dios personal, que actúa en un pueblo y que hay cosas que, por ejemplo, si Dios ordena un mandamiento, el mandamiento es para todos. Pero cuando Dios trata conmigo, lo trata de forma personal. Dios no es un Dios colectivo, actúa con su pueblo, pero Dios tiene una relación personal. Es maravilloso porque son tantas personas, millones de personas que hay en el mundo y sin embargo Dios tiene tiempo para atender a mí. Dios puede poner un fuerte pensamiento al cual usted puede ir colando, o sea, sacando y entendiendo de dónde viene esto. En estos tiempos he sabido de muchos testimonios de que gente que Dios les comunica directamente que su tiempo en esta tierra está llegando a su fin y los vendrá a buscar. Y hay momentos que hay gente que está en una cama ya muy mal y dice, Dios me habló que esta noche me viene a buscar, y se cumple. Y porque Dios le habla directamente a esa persona, y esa persona en su condición está como mucho más sensible. O sea, en este caso, Ezequiel fue comunicado por Isaías que iba a morir. Pero muchas veces en los tiempos de ahora Dios te dice, te habla a ti y dice, bueno, esta noche vengo a buscarte o en tanto más. Puede Dios hablarle así también, bueno, en este caso de muerte, ¿verdad? Que mucha gente no quiere hablar, pero Dios, yo he sabido de muchos testimonios de personas que cuentan que su pariente les habló y que Dios les habló, porque Dios puede hacer eso. Vamos a leer Juan 5:39 y Hechos 17:11. Entonces ya vemos dos maneras, a través de los profetas, a través de la palabra profética y a través de un pensamiento que Dios puede venir. Otra manera, dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y en Hechos 17:11, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud y escudriñando cada día la escritura para ver si estas cosas eran así. Dice para saber si estas cosas eran así, o sea, que es lo que todos tenemos que hacer, todo creyente debe hacer eso, ¿verdad? Dios habla a través de las escrituras, la Biblia. Dios usa la escritura para darse a conocer y para dar a conocer su voluntad, para dar a conocer sus mandamientos y estatutos, para dar a conocer su propósito y plan para la humanidad y por sobre todo dar a conocer a Jesucristo. Dios usa las escrituras para darse a conocer, para que le conozcamos. Sin embargo, aquí tenemos un pequeño problemita. Estamos hablando de una escritura revelada, no una escritura que se lee.
así nomás. O sea, es una escritura revelada. Dios nos habla a través de la escritura, pero con revelación. Usted cuando recibe revelación de Dios, usted entiende más allá de lo que está escrito, porque Dios está hablando. No es una simple lectura lisa. Por eso, siempre cuando buscamos a Dios, dice, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo corazón. Nosotros nos metemos a Dios con todo el corazón. Y esa es la falla que tienen muchos creyentes, que no aman a Dios como deben amarlo, o no manifiestan el amor de Dios como deben manifestarlo. O sea, dice, me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y yo, dice, traeré sanidad. La búsqueda de Dios no es algo tan simple. Entonces, ¿cómo yo demuestro? Porque Dios es mi prioridad, porque cualquier cosa, yo tengo un tiempo para el Señor, aparte que nadie me lo toca, y que un tiempo para la oración, ya sea en una oración en un cuarto o permanentemente el día yo alabando al Señor. O sea, una relación profunda donde yo demuestro que deseo de Dios, que muchas veces no se ve en la vida de los creyentes. Entonces también Dios usa la escritura para eso. Como si yo leyendo la escritura, en un momento soy impactado por una palabra que está escrita que me lleva a mí a tener que tomar decisiones. Cuando Dios habla, yo tengo que actuar. Cuando Dios me está hablando, no me habla solamente para que yo sea una persona que contemple esa hablar. No, me está hablando para que yo tenga un crecimiento o para que tome una acción determinada, que es lo que Dios espera, porque si Dios dice que la palabra de Dios no vuelve vacía. Veamos ahora Hechos 4. Entonces Dios habla también a través de la escritura. Vimos que Dios habla a través de una impresión, a través de don de profecía. Y cayeron entero hay una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra la religión. Y de ahí nos pasamos al versículo 7. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, porque oyendo a la voz, a la verdad, a la voz, más sin saber, sin ver a nadie. Entonces, eh, Dios nos habla con voz audible también. Es posible. Esta es una de las formas menos comunes dentro del testimonio actual. Más aún cuando hay ciertas enfermedades donde la persona dice no oír voces. Entonces, cuando una persona dice oír la voz de Dios, que es audible, muchas veces te enfermo la mente. Entonces, tiene que haber algo muy claro. Sí, Dios me puede hablar. Pablo, en su viaje a Damasco, para empezar los creyentes en Jesucristo y llevarlos a Jerusalén, tiene un encuentro con Jesucristo, quien le habla desde la luz intensa. Y Pablo cae a tierra y los hombres que acompañan a Pablo también oyen también oyen la voz, aunque no entienden nada. Por lo cual queda en evidencia que Pablo no se está imaginando la voz. O sea, una voz que todos oyeron. También tenemos el caso del Señor, cuando la Biblia dice que vino una voz del cielo y dijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Y hay una multitud de personas que oyeron la voz. O sea, Dios también tiene la posibilidad de hablar con una voz audible. Te puede hablar en forma audible. Dice que salió una voz desde la zarza y habló a Moisés de la zarza, una voz audible, que le habló y dijo Moisés. Entonces Dios también nos puede hablar con una voz audible. No es común, pero también. Ahora, ¿cómo yo discierno? Porque tiene que ver con cosas de Dios, porque tiene que ver con cosas que guardan relación a mi relación con Dios. A lo mejor puede ser la contestación a una petición o a una necesidad, pero generalmente cuando Dios habla con voz audible es porque quiere encomendarnos algo o quiere ponerle bien algo, generalmente, históricamente. Pero también Dios habla en forma audible. Entonces tenemos otra manera en que Dios habla a través, hablamos de los profetas, habla a través de una fuerte impresión en nuestra mente, habla también a través de la escritura y también habla con voz audible, como es el caso de Pablo. Vamos a leer ahora Hechos 9 de Dios. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. Quiero hacer un alcance. Yo no estoy tomando en estos textos todo el mensaje de fondo del texto, sino que estoy tomando el momento en que Dios habla y cómo lo está haciendo, porque ese es el tema. De hecho, de Pablo, del lectura anterior, tomé solamente ese aspecto, porque en eso estamos. Entonces aquí también tomo un aspecto y no lo leo completamente. Entonces, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión,
Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. ¿Qué es lo que es una visión? Es como una película. Tú puedes estar orando, tú puedes estar soñando, puedes estar en un pensamiento, incluso puedes estar escuchando las palabras de Dios y tienes una visión, que es que tu mente entra en una especie de escenas, de cosas que están ocurriendo, como lugares, cosas. Ahora, ¿qué tiene la visión de Dios? ¿Cuándo yo sé que una visión es de Dios? Pero mire, fíjese en la visión que tuvo la niña. Dice que Dios le llamó y él contestó a la visión MX. Y mire, dice, levántate y ve a la calle derecha. Es una calle que él conocía, una calle clara. Y después dice, busca en casa en casa de Judas. O sea, son cosas tan concretas y tan identificables que la visión tiene un claro sentido, ¿verdad? Y datos que dice, él está orando y todo eso, ¿verdad? O sea, cuando nosotros tenemos una visión de Dios es muy clara, con datos tan precisos y cosas tan claras que tú conoces y que tú sabes. Entonces Dios no habla a través de personas, Dios nos habla a través de la oración y Dios nos habla a través de una visión. Dios usa personas para hablar. Algunas veces estas personas en una conversación ni siquiera saben que están siendo usadas por Dios para hablarme, aunque yo estoy consciente de lo que está diciendo viene de Dios para mí. De repente estoy en un lugar, en un consultorio, en un bus, incluso en la calle, escuchando una conversación que está aparte, y Dios usa a personas para hablarme. Aunque estas personas están con... Porque lo que están diciendo es algo tan claro para mí que yo no quiero una... Ahora, algunas veces cuando Dios nos habla, incluso responde una petición, nosotros somos rebeldes y porfiados. A pesar de que estamos conscientes, olvidamos rápidamente porque no nos interesa. Muchas veces queremos una respuesta de Dios conforme nosotros queremos. Entonces, no entendemos que Dios está usando personas para darnos una respuesta que nosotros no queremos aceptar porque no es lo que nosotros queremos. Entonces, Dios usa personas en distintas circunstancias que pueden estar conversando conmigo. Y de repente estas personas sin saber dicen cosas que ni siquiera ellos mismos entienden. Estas personas pueden ser niños también, e incluso personas con sus facultades mentales perturbadas. Y quiero pulsar, no debemos despreciar a ningún mensajero de Dios. Entonces Dios usa a personas que en distintas formas, en distintas conversaciones, o escuchando, incluso usted puede estar escuchando una persona que, que está en la televisión. Mire, yo le voy a contarle algo que a mí me pasó. Cuando yo estaba postulando a la universidad, venía de un colegio, y estaba muy triste, me fui al cerro y oraba, Señor, Señor, ayúdame, porque yo no soy de un buen colegio, y qué va a pasar si yo no quedo en la universidad, porque era la esperanza que tenía mi familia. Y yo estaba con la Biblia ahí y quería respuestas de Dios. Y, y, y no sabía cómo enfrentar la cosa, porque tenía como una angustia, dice, ¿qué pasa si los puntajes no me dan? Y todo eso, onda, ¿qué pasa uno en ese tiempo? Entonces, justo en ese tiempo estaba con, creo que, la primera Teletón. Y justo le tocó hablar a Julio Martínez. Y él empezó en su discurso a decir un montón de cosas. Ustedes saben cómo era Julito Martínez. Y en un momento dado dice, y además dijo, nosotros tenemos manos, tenemos pies, tenemos para, frente a digamos, a la adversidad, a la calamidad, poder hacer cosas y trabajar lo que sea. Y yo sentí que Dios, yo percibí claramente que Dios me está hablando. ¿Y acaso no tienes manos para trabajar? Así que, ¿acaso no tienes? Sí, pues decía, yo tengo todo. ¿Cuál es el problema? Y sentí que Dios me respondió claramente igual que él, decía, pero Dios que no, que sacara de la preocupación porque aún podía hablar. Entonces Dios usó a esa persona. Para mí no hubo duda de que era la respuesta de Dios. Entonces, aquí leyendo dice, Dios usó a Ananías para confirmar a Pablo. Muchas veces orando al Señor.
viene pensamiento, impresiones que usa Dios. Entonces, en el caso de la persona que usó Dios, usó a Ananías como persona. No era un profeta, no era nada, era una persona. Muchas veces orando al Señor vienen pensamientos, impresiones que usa Dios para hablarme, como el caso de Pablo, que vio a Ananías que venía a él de parte de Dios. Entonces, Dios también estaba orando. Dios usa la oración para hablar. Cuando estamos en oración con Dios, usa la oración, porque en medio de la oración y nuestras palabras, Dios trae una impresión, un pensamiento, y en este caso una visión. Y Pablo vio que alguien lo venía a sanar en la oración. Dios usa también la oración para hablar, poniendo un pensamiento, dando una... Dios también usa visiones para hablar, que es como una escena que viene a nuestra mente, que ya sea cuando meditamos, soñamos, oramos. En el caso, por ejemplo, dice que Dios le habló, que el ángel le dio a José en visión de noche. Y esta visión está relacionada a respuesta y demanda de Dios. Y por eso le expliqué claramente que en el texto la visión que tuvo Ananías estaba claramente con nombre de calle, con personas. O sea, la visión siempre es muy clara para que no nos confundamos que viene Dios. Entonces estábamos viendo que Dios usa la usa profetas, usa el pensamiento, usa la Biblia, eh, también usa con la voz audible, usa la escritura. Y aquí también vimos que Dios también nos habla a través de personas, a través de la oración y a través de la visión. Ya tenemos varias formas en que Dios nos habla, ¿verdad? Veamos un poquito más. Lucas 1:3 dice, pero el ángel le dijo a Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elisa te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Dios habla a través de ángeles y Dios nos habla a través de las circunstancias también. Muchas veces Dios envía ángeles para entregar un mensaje a personas, como es el caso de María, la madre de Jesús. En el texto leído, Dios envió un ángel a hablar a Zacarías, que él sería el padre de Juan el Bautista. Y él vio un ángel. Y nosotros, a lo mejor más de alguna vez, hemos tenido contacto con un ángel sin darnos cuenta. Porque los ángeles no solamente se presentan como seres luminosos e identificados, sino que también muchas veces son personas que en la tierra se pueden confundir con personas comunes y corrientes, o hasta animales, o tomar la forma que ellos quieren, porque tienen esa cualidad. Entonces Dios usa ángeles también. Dios puede enviar un ángel que tú lo puedes identificar claramente como ángel, o si te cuenta, él te está socorriendo, está al lado, hablando. También Dios habla a través de las circunstancias que estamos viviendo. Y muchas veces estas circunstancias no son interpretadas en fe. Y sobre todo cuando se cierran todas las tiendas, solo te queda un camino. Las circunstancias, algunas veces oramos a nosotros a Dios. Algunas veces le pedimos cosas a Dios. Algunas veces queremos que Dios actúe en nuestras vidas. Y no entendemos que las circunstancias tienen que ser leídas, interpretadas, porque son la respuesta a Dios. Dios empieza a generar una respuesta que te lleva por un solo camino. O generalmente lo que tú quieres, muchas veces estamos en una situación y queremos que Dios nos saque y las cosas empeoran. Y queremos que Dios nos abandone, no, esas cosas que toman un rumbo que con el tiempo nosotros decimos, oye, qué bueno lo que pasó, porque si no hubiese pasado esto, quizás qué habría ocurrido. Pero cuando estamos en las circunstancias, vemos todo negativo, vemos todo mal, no vemos que es el camino. Dios tiene un control también de las circunstancias, que las usa para hablarnos. Y por eso tenemos que ser sensibles a entender que las circunstancias también nos hablan. Y algunas veces Dios nos acorrala y nos deja otro camino que transitar, que es el único camino que nosotros no queremos transitar. Y ojalá no ocurriera. Pero como Dios tiene el control de nuestras vidas y porque salimos del reino de las tinieblas y pertenecemos al reino mirado de Jesucristo, en ese reino Dios tiene el control de todo. Nosotros no estamos bajo el imperio del mundo ni del diablo, sino bajo Dios, que tiene cuidado de nosotros. Pero Él maneja las situaciones, Dios, las circunstancias. Y Dios también nos habla a través de las circunstancias. Y tenemos que saber leerla y tenemos que saber caminar fe. Entonces Dios nos habla a través de los ángeles. Entonces con eso cierra, pueden haber otras formas más, pero yo he dado un popurrí, que Dios nos habla a través de profeta o profecía. En el caso de la profecía,
a actuar, Dios nos confirma a través del profeta. Esa forma que Dios tiene que hablar. Dios nos habla también a través de una fuerte impresión en nuestra mente y en nuestro corazón. Dios nos habla a través de las escrituras. Usa las escrituras para hablarnos. Eh, entonces también Dios nos habla a través de una voz bíblica, que también nos podría hablar así, escuchar una voz claramente. Dios nos habla a través de personas, a través de la oración y nos habla a través de una visión. Dios nos habla en la visión en sueños, pues Dios nos habla a través de ángeles, Dios nos habla a través de las circunstancias. Y con eso yo, eh, pueden haber otras formas, de hecho hay otras formas que se puede hablar, que yo no he tratado aquí, pero he querido darle un montón de cosas para que usted pueda tener una visión clara de que existen muchas formas y que a lo mejor Dios le está hablando a usted y no se da cuenta. ¿Y cómo Dios me.? A mí nunca me habla Dios. Si a usted Dios no le habla, usted no es un creyente. Perdone que se lo diga tan duramente, pero así es. Dios habla porque una de las cosas que tiene del cristianismo y que no lo tiene ninguna otra religión es un contacto directo a Dios. Usted tiene la posibilidad de llegar al tono de la gracia y escuchar a Dios. Y Dios le va a hablar. Pero tiene que afinar, tiene que entender cómo es que Dios me habla, porque es un ser espiritual. Ahora, si usted se mete con Dios y afina y afina y afina, y tiene una relación espiritual más profunda, a usted no le va a costar nada escuchar la voz de Dios. Porque la sensibilidad espiritual va a ser cada vez más mayor. Y va a entrar al mundo espiritual a entender muchas cosas. Pero, pero dice, pastor, no es mi caso. Bueno, no es tu caso, entonces tienes todo esto que te he dicho. Dios te puede hablar a través de la escritura, a través de la oración, a través de las circunstancias, a través de personas. O sea, tiene otra forma que Dios te habla. Sabiendo que el pueblo es un poquito reacio a escuchar la voz de Dios. Pero tú tampoco necesitas intermediarios, eso es una cosa que tú te necesitas. De entender, no necesitas. Por eso cuando la palabra profética viene, te viene a confirmar o te viene a reactivar algo que Dios te dijo. Oye, tú tienes que estar en esto y no estás. O sea, si ya Dios me habló de eso, que Dios da en este camino. Entonces Dios usa a personas, sobre todo cuando somos rebeldes. Entonces, profeta, perdón, palabra profética. Entonces, tú tienes muchas formas en que Dios te habla. No estás desamparado ni estás ahí. Y yo he vivido muchas de esas circunstancias. Algunas veces la he agarrado bueno y algunas veces la he agarrado un poco después. Ay, Dios mío, si esto Dios me está hablando. Pero ya ha pasado. Pero en la reflexión me doy cuenta que Dios me ha hablado. Así que yo te quiero decir que no estaba ahora.